Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una nueva obra, la cual hemos denominado Cruz Estelar. Para realizar este trabajo utilizaremos una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y después de haber usado nuestra niveladora de clavos, hemos colocado 1268 de 3/4 de pulgada. Luego usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de los diseños o bocetos y el kit de hilos para estrinar, el cual puedes encontrar a través de la página www.etsy.com o escribiéndome a mi correo o a mi Facebook. Si te gusta este video, no olvides compartir y suscribirte a mi canal. Gracias. Comenzaremos tensando hilos de color amarillo en esta X que se forma en nuestra obra. Para ello, amarramos el hilo en este clavo, el segundo después de esta intersección, y vamos a ir a los clavos del frente, realizando líneas paralelas en diagonal a través de toda esta parte. Luego lo haremos de forma inversa. Ahora tensemos en sentido contrario. Continuamos en esta parte. Recordemos que vamos a trazar líneas paralelas a través de estos clavos. Ahora tensemos de forma opuesta. Ahora vamos a realizar un segundo tensado con el hilo de color rojo en estas partes que conforman un cuadrado. Para ello, amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir al frente, trazando líneas paralelas en diagonal a través de esta parte. Realicemos el mismo procedimiento de forma inversa, ahora partiendo desde este clavo y trazando las líneas paralelas en diagonal por esta parte. Luego vamos a tensar hilos de color azul en la cruz. Para ello amarramos el hilo en este clavo, el segundo después de la intersección de estas dos líneas, y vamos al frente. Vamos a tensar líneas paralelas en diagonal en este sentido y de forma inversa.
Realicemos el mismo procedimiento en sentido contrario. Continuamos tensando hilos de color blanco en estas 4 partes. Para ello amarramos el hilo en este clavo y vamos al frente y giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. Por último tensaremos con hilo de color amarillo la estrella de la parte central. Para ello amarramos el hilo en una de las intersectaciones y vamos a ir a las demás, siempre retornando al punto de partida. Luego avanzamos a la otra intersectación y realizamos el mismo procedimiento. Ahora realizamos lo siguiente, amarrando el hilo también en una de las intersectaciones, vamos a ir a los clavos del frente, descendiendo en este sentido y avanzando acá, para cada una de las puntas de nuestra estrella. De esta forma damos por terminado con nuestra obra de estrinar. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.